Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo 10 clásicos que son perfectos para principiantes. Es decir, que si no has leído todavía ningún clásico y no sabes muy bien por dónde empezar, o si has leído alguno pero no sabes tampoco por dónde seguir, este video es para ti. Pero incluso si ya has leído varios clásicos, te recomiendo que veas este video porque está lleno de recomendaciones de libros que tal vez hayas oído hablar pero que aún no te hayas animado a leer, y este video puede ser justo lo que necesitabas. Acá tengo los 10 libros que voy a recomendar hoy. Solo les voy a mostrar ahora muy rápido algunos porque la pila es demasiado grande para mostrárselos todos, pero poco a poco iremos uno a uno. Por cierto, todos los detalles de estos libros los vas a encontrar en la descripción de este video. Ahí encontrarás el título, el autor y habrá un link a una librería online donde podrás consultar toda clase de detalles, y si te encuentras en España también podrás, si así lo deseas, comprar esos libros. Si compras libros a través de mis links, yo recibiré una pequeña comisión. A ti no te costará extra, pero de esta manera estarás ayudando a que este canal pueda seguir. De todas formas, si estás fuera de España o si no puedes o no quieres comprar libros a través de mis links, no te preocupes. Con que veas mi video hasta el final, con que le des me gusta y sobre todo con que dejes algún comentario, por breve que sea, me estarás ayudando muchísimo. Y ahora sí, ya vamos con el primer clásico. Se trata del Gran Gatsby, del escritor norteamericano F. Scott Fitzgerald. Es una novela archiconocida. Estamos en los años 20, en los locos años 20, en Nueva York, en el mundo de las fiestas de la alta sociedad y de los excesos. Y aquí en esta historia vemos cómo el sueño americano se puede convertir muy fácilmente en una pesadilla. Esta es la historia de amor no correspondido entre un nuevo millonario llamado Gatsby y una joven casada llamada Daisy. Gatsby se ha mudado a Long Island, tiene una gran mansión e intenta que Daisy se acerque a él de la siguiente manera. Organiza unas fiestas fastuosas, excesivas en su mansión durante todo un verano, a las que invita no solo a Daisy, sino a toda la clase alta que vive en Long Island, en Nueva York. El narrador es un joven llamado Nick Carraway que en el verano de 1922 aterriza en este mundo de nuevos y viejos ricos, de corrupción, de fastuosas fiestas, y gracias a él nosotros somos testigos de los amores, de los desamores, de la corrupción, de la podredumbre de esta clase social. Se trata de un clásico de principios del siglo XX, es decir, tiene aproximadamente 100 años, un poquito más, pero al contrario que otras novelas de esa época no es tan experimental formalmente y por lo tanto se puede leer bastante bien de una manera convencional. Tampoco es una novela muy larga, es una historia de amor, es una tragedia y por eso la recomiendo como un clásico imprescindible para principiantes. Podemos ir más atrás en el tiempo y llegamos al año 1813, es decir, a principios del siglo XIX, y ahí nos encontramos con Jane Austen, por supuesto, la gran escritora inglesa, muy famosa por todas las adaptaciones que se han hecho de sus novelas al cine, a la televisión y a las plataformas, pero la que yo quiero recomendar sobre todo para empezar es Orgullo y Prejuicio. Y aquí quiero decir algo acerca de las adaptaciones, no solo de esta novela, sino también de las otras obras literarias de las que voy a hablar hoy. Porque es muy probable que aunque no hayas leído Orgullo y Prejuicio o alguna de las otras novelas, seguramente sí hayas visto adaptaciones al cine, a la televisión, a las plataformas de algunas de ellas. Y yo lo que quiero decir, lo que me gustaría que quedase claro, es que aunque hayas visto algunas de estas adaptaciones, espero que eso no te desanime a leer los libros, porque las adaptaciones a veces son buenas, a veces no son tan buenas, pero incluso las mejores adaptaciones siempre se quedan en la superficie. Hay muchísimo más que descubrir. Así que si ya has visto series o películas de Orgullo y Prejuicio y piensas que ya conoces la novela, que no es necesario que la leas, yo te animo a que sí lo hagas porque vas a descubrir muchísimo más. Orgullo y Prejuicio es la historia de 5 hermanas de la clase media rural de la Inglaterra de principios del siglo XIX. Es decir, todavía no estamos en la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra industrializada, sino en la Inglaterra
justamente anterior a esa. Bueno, estas 5 jóvenes son mujeres ya en edad de casarse, pero la gran protagonista es una de las hermanas, la más inteligente, la más interesante de todas, aunque las otras hermanas también tienen sus historias de amor en esta novela. En el caso de así como en el de sus hermanas, habrá muchos malentendidos a lo largo de la novela. Todos estos malentendidos supondrán obstáculos a la hora de conseguir eso que era tan importante, que es un marido. Pero no nos vamos a quedar en el lado romántico. Hay razones materiales importantes por las que una mujer de esa clase media rural en Inglaterra en ese momento debía encontrar un esposo que la pudiese mantener. En esta novela, así como en otras muchas de las suyas, Jane Austen explora la institución del matrimonio y la importancia material que tenía esta institución, porque una mujer en la Inglaterra rural de principios del siglo XIX, así como en otras sociedades, en otros países del mundo, dependía siempre de la fortuna de un hombre. Y por eso era importante para una familia casar a sus hijas con hombres que las pudiesen mantener y darles una buena vida. Y este es uno de los temas de esta novela y de otras de Jane Austen, por lo cual es interesantísimo porque nos permite ser testigos de una sociedad y de un momento en la historia muy específico. Pero la novela también es divertidísima, entretenidísima y tiene también ese lado romántico, de romance, que a muchos lectores les va a llamar la atención. Los grandes temas de la novela son el orgullo, el prejuicio y también las normas sociales de la época. Es una novela llena de malentendidos, llena de dificultades, muy divertida, muy entretenida y con un precioso final feliz y redondo, y por eso la recomiendo para principiantes. Seguimos en Inglaterra, seguimos en el siglo XIX, pero vamos a dar un salto unas cuantas décadas hasta 1847 para hablar de una de mis novelas favoritas. Se trata de Jane Eyre o Jane Eyre, que es la obra maestra de la novelista Charlotte Bronte, por supuesto una de las famosas 3 hermanas Bronte que vivieron y escribieron obras magníficas en la Inglaterra rural, en el norte de Inglaterra específicamente, en el siglo XIX. Jane Eyre es la historia de una huérfana, el libro lleva su nombre. La pobre tiene una vida muy dura de pequeña y de joven, pero acabará siendo contratada por un señor rico, el famoso Mr. Rochester, para vivir en su gran mansión y cuidar de una hijastra que tuvo con una artista francesa. Este será el verdadero comienzo de la historia de amor entre Jane Eyre y Mr. Rochester. Una historia de amor llena de impedimentos, llena de giros inesperados, de sorpresas y con un final precioso y nada inesperado. Un final que no es un cliché y que sorprende a los que leen esta novela, por lo menos a mí me sorprendió. Pero lo que más me gusta a mí de Jane Eyre es precisamente este personaje protagonista. La novela empieza con ella de niña y ya vemos como desde pequeñita tiene una personalidad muy específica y es una mujer que va a ser, como se dice coloquialmente, echada para adelante. Pero claro, con las circunstancias específicas de la Inglaterra de su época, donde hay una moralidad y una religiosidad muy específicas que hoy en día la mayoría de nosotros consideraríamos totalmente pasadas de moda, pero que aquí Charlotte Bronte explora muy bien. Es una novela, como digo, muy entretenida, llena de giros inesperados y por eso precisamente apenas voy a hablar de la trama. Solo digo que es la historia de amor, en parte tiene mucho más, pero fundamentalmente es la historia de amor entre esta huérfana, ya adulta, y su jefe, que es un cascarrabias, un hombre bastante difícil, que ha tenido también una vida muy dura, y cómo estos dos personajes se van a enamorar, se van a sentir atraídos uno hacia el otro, pero no lo van a tener nada fácil por cuestiones que no voy a mencionar en este video, por supuesto. Jane Eyre, uno de los grandes clásicos de la literatura inglesa y también un clásico muy recomendado para principiantes porque se lee muy bien, tiene muchos diálogos y es
muy entretenido, como creo que ya he dicho como 500 veces. Jane Eyre, uno de los grandes clásicos, por supuesto, ingleses del siglo XIX. Esta edición que yo tengo es en inglés, en tapa dura, pero la edición que pongo en la descripción está, como todas las demás, traducida al castellano. Cuando se trata de las hermanas Bronte, hay quien prefiera a Charlotte y a su novela Jane Eyre, de la que acabo de hablar, pero los fans de su hermana Emily Bronte y de su gran novela Cumbres Borrascosas son una legión. Y no podría mencionar una novela sin mencionar la otra. Después, ¿cuál te guste más de las dos? Es una cuestión de temperamento y, por supuesto, claro, de gusto literario del lector, que tendrá que ver con tus propias experiencias, y sobre gustos yo nunca discuto. Así que vamos a hablar ahora y a recomendar Cumbres Borrascosas. Es una novela de la misma época, también se puede leer como una historia de amor que tiene elementos góticos como Jane Eyre. De hecho, ambas novelas son bastante parecidas en la atmósfera, en el tipo de historia, pero hay quien prefiere a Cumbres Borrascosas porque la encuentra más osada, más salvaje, como que va más allá. Claro que por este mismo motivo habrá quien prefiera Jane Eyre, pero a muchas personas les gusta Cumbres Borrascosas y yo recomiendo las dos y te dejo que seas tú quien elijas, y quién sabe, tal vez te gusten las dos por igual. En el centro de esta novela se encuentra la tormentosa historia de amor entre dos personajes. Por un lado Heathcliff y por otro lado Catherine Earnshaw. Y el lugar donde sucede esta historia de amor es un páramo, un lugar completamente rural y desolado del condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Se trata de una novela que, como ustedes pueden ver, no es muy extensa, pero sí es extremadamente compleja y sobre todo intensa desde el punto de vista emocional. Así que si buscan algo que tenga amor, pero que tenga también elementos góticos, que sea muy intenso, muy apasionado, Cumbres Borrascosas es lo que han de leer inmediatamente. ¿Y por qué no? Vamos a seguir con esta onda del gótico, de las historias intensas, pero con algo completamente distinto, algo que puede sonar parecido, pero que en el fondo no tiene nada que ver con Cumbres Borrascosas. Y se trata de la única novela que escribió el irlandés Oscar Wilde, que era más conocido como dramaturgo. Se trata de El retrato de Dorian Gray. Aquí tengo esta versión no censurada en inglés, las versiones en castellano en la descripción. Es una novela maravillosa. Es una historia de un joven muy bello que tiene como amigo a un pintor. Y este pintor le hace un retrato. Bueno, la novela comienza cuando a casa de este pintor, al estudio de este pintor, acude uno de sus amigos que no conoce al joven Dorian Gray. Y al ver el cuadro se queda fascinado por el modelo y quiere conocerlo. Cuando se conocen, este aristócrata llamado Lord Henry Wotton comenzará a ejercer una influencia que corrompe al joven y bello Dorian Gray. La vida de Dorian Gray cambiará, su personalidad se irá modificando según él se va corrompiendo y llegará a hacer cosas horrendas. Esta es una novela que habla de situaciones, describe situaciones muy fuertes, pero la prosa es tan bella, tan poética, las descripciones que hace Oscar Wilde son inolvidables y sobre todo, tratándose de un gran dramaturgo como lo fue Oscar Wilde, los diálogos suenan tan pero tan bien. Me gustaría poder hablar un poco más acerca del argumento de esta novela, sobre todo porque pienso que la mayoría de los lectores ya han oído hablar y ya saben lo que le sucede al joven Dorian Gray y lo que le sucede a su retrato, pero por si acaso y sobre todo porque este video es para principiantes, no lo voy a hacer. Voy a dejar ahí que ustedes tomen este libro, esta grandísima novela del siglo XIX inglés, aunque el escritor sea irlandés, la novela sucede en Inglaterra y se publicó, en realidad su primera versión se publicó en Estados Unidos, después se publicó otra en Inglaterra. Por eso hay varias versiones y por eso yo tengo la versión no censurada
que solo se descubrió hace algunos años. Durante décadas y décadas y décadas, incluyendo cuando yo la estudié en la universidad, solo teníamos la versión censurada hasta que se descubrió esta. No importa cuál de las dos se lea, incluso la versión llamada censurada está muy bien. De hecho, es la versión canónica, así que no se preocupen por buscar diferentes versiones. La que yo pongo en la descripción está perfecta y es la que ha leído todo el mundo. Una gran novela sobre moralidad, sobre vanidad, sobre la influencia, sobre la dualidad que tenemos todos los seres humanos. No crean que el que ustedes ven aquí en pantalla, este Juan José Ramos, es el Juan José Ramos que gente que me conoce en la vida real conoce. Y seguramente hay otras partes de mí y de todos ustedes. Un lado oscuro, un lado secreto. ¿No es cierto que a veces, si pensamos, nos da miedo a nosotros mismos? Bueno, esta novela trata sobre esa dualidad, pero de una manera explícita y de una manera casi sobrenatural, pero que funciona muy bien y que hasta el día de hoy tiene la capacidad de chocarnos, pero chocarnos en el buen sentido de la palabra, es decir, que puede ejercer un gran impacto en los lectores. Como de las otras novelas de las que estoy hablando hoy, se han hecho adaptaciones al cine del retrato de Dorian Gray. Yo no recomiendo ninguna. Algunos de los otros libros de los que estoy hablando hoy se han adaptado muy bien al cine o a la televisión, por ejemplo, algunas adaptaciones de Jane Austen y otras de libros de los que voy a hablar enseguida. Pero Dorian Gray es muy difícil de adaptar. Siempre queda algo burdo, algo que no es lo que es la novela. Y por eso yo les recomiendo que la lean, que se olviden de ver películas, adaptaciones de ella, porque les va a sorprender muchísimo. Y yo creo que la prosa de Oscar Wilde y los diálogos los van a seducir y los van a hacer pensar acerca de esta dualidad que vive en todos nosotros. La siguiente novela también se ha adaptado muchísimo al cine, incluso el personaje central se ha llevado a otras historias y lo han hecho pasar por tramas que no suceden en la novela. Algunas de las adaptaciones están bien, son interesantes, pero la novela es muchísimo más y nos aleja de la imagen que nos dejan estas películas. Me estoy refiriendo, tal vez algunos de ustedes ya lo hayan adivinado, a Frankenstein, la gran novela de Mary Shelley. Por si no lo saben, la historia, el origen de esta novela es muy conocida, pero quizás, no sé, quizás no la conozcan ustedes. Yo les voy a hacer un breve esbozo. Pues resulta que Mary Shelley estaba casada con un poeta, con Percy Shelley, y eran amigos de Lord Byron y de otro escritor llamado Polidori. Bueno, pues los cuatro eran intelectuales, eran escritores, pero eran muy jóvenes. Mary Shelley ahí tenía 18 o 19 años cuando deciden hacer un viaje por Europa. Y durante una estancia en Suiza, a orillas del lago Ginebra, se les ocurre contarse historias de fantasmas los unos a los otros. Y ahí Mary Shelley empieza a contar la historia de Frankenstein, que un poco después se sienta y la escribe y la compone en forma de novela, como la podemos leer hoy en día. Es una novela de 1818. Estamos hablando de la etapa romántica, con R mayúscula, de la literatura inglesa, muy influida por la literatura alemana de la época. Muchos consideran que Frankenstein es la primera historia o la primera novela de ciencia ficción. Este tipo de afirmaciones siempre son muy difíciles de hacer porque presuponen un conocimiento total y completo de toda la literatura existente y nadie, por muy experto que sea en literatura, tiene ese nivel de conocimiento y ha leído absolutamente todo. Eso es imposible. Pero en todo caso, sí se puede decir que por lo menos es una de las primeras historias de ciencia ficción. Se trata de la historia del joven médico suizo Victor Frankenstein, que está obsesionado con buscar una cura, entre comillas, contra la muerte. Él está buscando una fórmula para la inmortalidad, de manera que toma un cadáver del cementerio y lo revive. Y ahí está su monstruo, su criatura. Lo que sucede es que al revivir, al crear, de hecho, esta nueva vida, este nuevo ser, Victor Frankenstein se asusta y sale corriendo y lo abandona. Entonces esta novela cuenta la historia de ese abandono, de la soledad de esta criatura que tiene que errar primero por Suiza y después por toda Europa y que decide vengarse de su creador, que lo ha traído al mundo sin que él
lo pidiera. Ya saben ustedes cómo los adolescentes a veces, ¿no?, les recriminan a los padres que ellos no eligieron nacer. Bueno, pues aquí tenemos todo esto en una historia fantástica, pero que también es increíble, conmovedora. Es una de las pocas novelas que a mí me han conmovido casi hasta las lágrimas. Es verdad que normalmente se clasifica esta novela como de suspenso y de terror. De hecho, es lo que dice aquí en la portada esta edición que saqué de la biblioteca para mostrarles. Pero para mí, aunque sí es verdad que hay elementos de terror, porque la venganza que ejerce este monstruo, esta criatura, contra su creador es horripilante y da miedo leerla, también es una novela que conmueve muchísimo y también es una novela de la alienación, del abandono, en la que yo creo que cualquier lector sensible empatizará con Victor Frankenstein, con el creador, pero también con su monstruo. Y precisamente yo creo que las adaptaciones al cine y a la televisión se quedan más en ese lado de terror y no exploran ese otro lado que es tan interesante y tan filosófico. También hay una cierta idea un poco reaccionaria o conservadora, por lo menos, contra la ciencia. Este libro tiene un subtítulo muy interesante, por lo menos en la versión original en inglés, que es Frankenstein o el Prometeo moderno. Recordemos que Prometeo es esta figura de la mitología griega que roba el fuego del monte Olimpo, es decir, de donde viven los dioses, y se lo lleva, o nos lo trae, mejor dicho, a nosotros los mortales. Y por eso se considera a Prometeo como un símbolo o como el ejemplo del primer científico, aunque se trate, por supuesto, de un mito y no de un personaje histórico. Entonces aquí el doctor Victor Frankenstein sería una especie de Prometeo moderno. Lo que pasa es que leyendo esta novela, por lo menos a mí me queda bastante claro que Mary Shelley es de aquellas personas a las que les gustaría poner límites a la ciencia y piensa que no todo vale y que los científicos en algún momento tienen que parar y no seguir buscando alargarnos la vida. No sé, es una novela que en todo caso hace reflexionar. Estas son algunas de mis reflexiones, tal vez ustedes tengan las suyas. Pero como se trata también de un clásico para principiantes, quiero enfatizar que es una novela sumamente entretenida y que no se puede parar de leer, aparte de que es relativamente breve, lo cual siempre es una ventaja. Claro que ya sé por sus comentarios que a muchos de ustedes les gusta leer libros que son grandes porque les encanta pasar mucho tiempo con personajes que se encariñan de ellos y que no quieren que sus libros favoritos se acaben nunca. Y por eso les traigo a continuación varias novelas que son muy extensas para que ustedes se puedan sumergir en estos grandes clásicos. Por ejemplo, les traigo Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Yo he de confesar aquí que Charles Dickens, el escritor inglés muy famoso, bestseller en su tiempo, ahora sí de la época victoriana, de la época de la industrialización, de Londres, este estereotípico que tenemos en la cabeza siempre con mucha niebla, con mucha contaminación, donde no para de llover nunca. Bueno, pues este Charles Dickens no está entre mis escritores favoritos, pero sí reconozco que fue un grandísimo escritor y mi novela favorita de él, y que de hecho es una de las mejores novelas del siglo XIX inglés que yo haya leído, es Grandes Esperanzas. Se trata de la vida de un huerfanito llamado Pip, que vive con su hermana y con el marido de esta en la Inglaterra rural del siglo XIX, pero cuya vida va cambiando. O sea, se trata de una novela de formación. Empezamos con Pip de pequeño y vamos viendo cómo su vida va cambiando según él va madurando y le van sucediendo cosas. Es verdad que, como en casi todas las novelas de Charles Dickens, la trama es rocambolesca. Las cosas que le suceden a Pip muchas veces dependen de grandes coincidencias y a veces esto es difícil para los lectores actuales de entender. Pero hay muchos fans de Dickens y si pensamos que es una novela escrita para entretener, para pasar un buen rato, no nos va a importar tanto que haya tantas coincidencias, sobre todo porque la historia es en verdad muy linda, el final es feliz, todo acaba bien. Es decir, es de estas novelas victorianas, como casi todas las de Dickens, donde el personaje pasa por un montón de desgracias, pero sabemos que va a haber un final feliz. Podemos leer, podemos disfrutar incluso de estas desgracias, entretenernos con ellas porque sabemos que en el fondo todo va a salir bien. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a salir bien ni por qué.
y por eso seguimos leyendo hasta llegar al final. En esta novela el protagonista Pip se enfrentará a grandes dilemas éticos, morales y también emocionales o sentimentales a lo largo de su vida, y por eso vemos su evolución de ser el niño inocente que conocemos al principio a un adulto maduro y muy admirable que tenemos al final de la novela. ¿Cómo y por qué va haciendo esta evolución? Es el motivo principal para leer Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Charles Dickens fue un escritor muy popular, y ahora también voy a hablar de otra novela que fue sumamente popular en su momento. Creo que lo sigue siendo, se sigue leyendo muchísimo, pero sobre todo conocida por su versión cinematográfica. Se trata de Lo que el viento se llevó, de la escritora sureña estadounidense Margaret Mitchell. La versión cinematográfica de esta novela es preciosa, es una película muy larga, es verdad, es una gran saga que tiene lugar antes, durante y después de la Guerra Civil en los Estados Unidos en el siglo XIX, como sabemos, aunque es una novela que se escribió en realidad en el siglo XX, es decir, es una novela histórica, no retrata su tiempo, sino que mira hacia atrás. Esta novela, Lo que el viento se llevó, o en inglés Gone with the Wind, se publicó por primera vez en Estados Unidos en 1936, y la película que todo el mundo conoce, Scarlett O'Hara, en fin, La mansión, Tara, todo esto, pues se llevó al cine en 1939, o sea, apenas unos años después. Fue un bestseller. No es el clásico de mayor calidad literaria que se pueda leer, pero es una historia que merece mucho la pena. Advierto que esta novela puede ser un poco chocante para los lectores hoy en día, porque al tratarse de una obra ambientada antes, durante y después de la Guerra Civil Americana, pues trata también sobre la esclavitud, pero no lo hace desde el punto de vista afroamericano, sino por el contrario desde el punto de vista hegemónico en ese momento y todavía a principios del siglo XX, es decir, desde el punto de vista de los aristócratas sureños blancos. Y por lo tanto los personajes afroamericanos, como diríamos hoy en día, que salen en esta novela son todos esclavos, y quizá Margaret Mitchell peque en tratarlos como estereotipos. Pero yo creo que una razón para leer los clásicos no es desde luego juzgarlos con nuestro prisma de hoy en día, aunque sí, por supuesto, podemos analizarnos y podemos ofendernos y podemos, en fin, todo lo que nos genere una lectura de un clásico es completamente legítimo, pero lo que no podemos hacer es pedirles que reflejen un mundo como nosotros o como mucha gente lo ve hoy en día. Y lo que es precisamente interesante es ver cómo se reflejaba el mundo que estos libros tratan. Este caso es interesante y lo recomiendo aquí porque, aparte de ser una historia preciosa, muy interesante, muy cautivadora de principio a fin, nos trae algo que es no necesariamente único, pero algo en lo que no se suele pensar. Es una novela histórica, es decir, es una novela, al contrario que los otros clásicos que he traído, que no retrata su tiempo, sino que mira hacia atrás. Pero es una novela en sí misma, escrita en un periodo que nosotros podemos mirar ahora con una perspectiva. No sé si me explico. Es decir, que se trata de una novela histórica, pero desde un punto de vista que no es el actual, sino que es un punto de vista que quizá ya esté ultrapasado. Y por lo tanto, leyendo esta novela, aprendemos mucho, no solo de lo que fue la Guerra Civil, sino de cómo eso se veía, de lo que se enfatizaba a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Pero también se trata de la historia de amor entre dos personajes sumamente carismáticos, y ya solo por eso merece la pena leerla para pasar un buen rato. Lo que el viento se llevó es el clásico más reciente, digamos, que tengo en mi lista de los imperdibles, porque me he querido sobre todo quedar en el siglo XIX, que es un siglo fundamental de la novela realista, y es lo que yo creo que a la mayoría de personas les viene a la cabeza cuando piensan en clásicos. Clásico, ya sé que es un término que puede ser muy problemático. Hay gente que solo considera clásicos a los grecorromanos o a las obras literarias de la antigüedad. No es ese el uso que yo le he querido dar aquí, porque creo que
esas obras de la antigüedad requieren también un cierto nivel de estudio y de conocimiento antes de que se puedan afrontar. Sin embargo, estas novelas de principios del siglo XX y sobre todo del siglo XIX, de las que he hablado hoy, son novelas completamente asequibles que cualquier lector, sea su nivel, sea su preparación, la que sea, está preparado para leer y disfrutar. Y esto también es el caso de la siguiente novela, que es nada más y nada menos que Los Miserables de Víctor Hugo. Aquí solo tengo el tomo, se trata de una gran novela. En esta edición de bolsillo viene en 2 tomos, pero saqué de la biblioteca solo el primero para podérselos enseñar y se hagan una idea de a lo que se enfrentan si deciden leerla. Los Miserables quizás sea el clásico francés más conocido incluso por aquellas personas que no lo han leído. Estamos en el París del siglo XIX y en esta novela se tratan temas como la justicia, la moralidad y los efectos sociales de la pobreza y la desigualdad. Esta pobreza, esta desigualdad y sobre todo esta injusticia se encarnan en el protagonista Jean Valjean, que es un hombre en busca de redención al salir de la cárcel. Jean Valjean fue preso 19 años antes simplemente por robar un trozo de pan. Es una novela con personajes inolvidables, ambientada a principios del siglo XIX, en una época y en una ciudad muy convulsas durante la era del emperador Napoleón, de las guerras napoleónicas en Europa. Es una de las grandes novelas también sobre esta época. Tenemos otras como La Feria de las Vanidades de Thackeray o por supuesto Guerra y Paz de Tolstoy. Pero bueno, aquí tenemos la visión por fin francesa de estas guerras napoleónicas y de estos cambios sociales que se produjeron en aquella época en París. Y de esta novela histórica y de crítica social vamos a pasar ahora a una novela psicológica que es mi recomendación número 10. Se trata de la única novela rusa que he querido incluir en esta lista porque la literatura rusa puede ser un poco complicada para principiantes y por eso solo he querido traer una novela. Se trata de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es cierto que para empezar con Dostoyevsky también podemos recomendar historias, cuentos o novelas más breves como Noches Blancas o Memorias del Subsuelo, que van a ser más asequibles por su tamaño y después, si nos gusta, pues podemos saltar a una novela. Pero si quieres empezar directamente con una novela, porque no todo el mundo le gustan los cuentos ni las historias breves, pues yo creo que la mejor para empezar sería Crimen y Castigo. Se trata de la historia de un joven estudiante de Derecho llamado Raskolnikov, que tiene una teoría filosófica muy particular, según la cual los individuos que posean algunas cualidades excepcionales, y quizá él se considere uno de esos individuos, tienen el derecho moral a saltarse cualquier ley que quieran. Incluso cometer asesinato, como lo hace él al principio de la novela, eso no es spoiler. Y aquí pues vemos esta exploración psicológica, filosófica de la vida de este joven después de cometer ese crimen hediondo muy al principio de la novela. Como muchas obras en prosa, como muchas novelas del siglo XIX, se trata aquí de una novela que originalmente se fue publicando poco a poco por fascículos, diríamos hoy, o en artículos por partes en una revista y que así los lectores leyeron al cabo de varios meses. Hoy en día la leemos como una novela sola y esto puede ser bastante difícil, por eso es la última novela que menciono, porque quizás, o sin el quizás, Crimen y Castigo sea la más difícil. Así que para principiantes recomiendo empezar con cualquiera de los otros libros que he mencionado y un poco más adelante, o si ya se ha leído algo más, o si se tiene un interés particular por la novela rusa o por Dostoyevsky en particular, leer Crimen y Castigo, que ya es un reto mayor, pero que también sirve para aquellos que quieran iniciarse en la lectura de clásicos y en específico de clásicos rusos. Nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.